Seguimos en Análisis PM con Joaquín Morales Solá y el caso Milani. ¿Quién hubiera dicho, bueno, más de uno lo ha pensado, que el ex jefe del ejército del kirchnerismo iba a terminar preso por una causa de derechos humanos? Bueno, tenía varias causas. Varias causas de derechos humanos demoradas. Yo estoy convencido, siempre estuve convencido de que esa sobreactuación de él durante la época de Cristina Kirchner como jefe del ejército, como supuesto peronista, tenía más que ver con estas causas, claro, digamos, con defenderse de estas causas que con convicciones reales. También habla de los vaivenes de la justicia, ¿no? De los vaivenes de la justicia, porque la justicia, cuando él era jefe no solo jefe del ejército, sino, y lo que es peor, jefe de inteligencia del gobierno de Cristina Kirchner, no lo tocaron, ni siquiera lo llamaron a declaración indagatoria. Se presentó voluntariamente en Tucumán una vez, y creo que en La Rioja también, pero se presentó voluntariamente, hizo una declaración y se fue. Ni lo procesaron, nada. Ni lo llamaron a indagatoria, nada. Ahora, que ya perdió todo el poder en el manejo de los servicios de inteligencia, perdió el poder del ejército, perdió el poder político su gobierno, ahora sí la justicia sale y lo pone preso. En un tema que es el secuestro del padre y el hijo Olivera en La Rioja, que ya estaba denunciado en el libro Nunca Más del 84, donde se nombraba a Milani. Es decir, no es que Milani... Lo que pasa es que la historia de Milani después se oscurece. ¿Por qué? Porque él es un oficial de inteligencia. Y entonces, al ser un oficial de inteligencia, pasa casi a la clandestinidad. Tan es así que en el ejército dicen los militares grandes, que han sido importantes, que cuando se llega a un grado de coronel en el ejército, más o menos los generales saben quiénes son quiénes, claro, quiénes son buenos, quiénes son... no aparecía en ningún bando, no lo tenían registrado. La primera incursión de él en serio es cuando Nilda Garré, ministra de Defensa, en el año 2011, cuando estaba por reasumir la presidencia de Cristina Kirchner, denuncia una conspiración de parte de quien era el jefe de inteligencia en ese momento del ejército, creo que era un general Montero, que decía que estaba en complicidad con Aníbal Fernández, que quería ser ministro de Defensa, y hay conversaciones telefónicas pinchadas, bueno. Esa información, al parecer, se la pasó Milani. Ese general es destituido y asume Milani como jefe de inteligencia del ejército. Ahí recién se empieza a hablar de Milani como un hombre importante en el sistema de poder, lo cual es malo porque nunca antes se había hablado. Yo no me acuerdo de ningún jefe de inteligencia del ejército desde el año 83 hasta acá que haya sido importante. En cambio, de Milani se hablaba. Claro. ¿Te parece escuchar cuando habló en su retiro? Porque es interesante, con el tiempo, esas palabras, ¿qué significan ahora? Este es el ejército que siempre quise. Este es el ejército que conduje una fuerza armada eficiente y preparada para el cumplimiento de su misión principal, solidaria y comprometida con el bienestar y el desarrollo del pueblo argentino, y protagonista de un proyecto nacional. A todos aquellos que intentaron con ataques mediáticos y sistemáticos, a través de calumnias e injurias, que no cumpliéramos con la misión, se equivocaron. A ellos, mi desprecio por su accionar. El ejército se puso de pie y está en marcha. Bueno, a ver, ese es el final de Milani, pero ¿qué había sido antes Milani? No solo jefe del ejército, como te decía, sino también jefe de hecho, porque ya él retuvo, cuando Cristina lo asciende a jefe del ejército, retiene el cargo de jefe de inteligencia del ejército, cosa única en la historia. Ya que un jefe de inteligencia llega a jefe del ejército, hay solamente un precedente anterior a Milani. El problema de Milani es que... Ahí lo tenemos, 2007 como director de inteligencia, claro, lo que decía exactamente. Recién. Y 2013-2015 jefe del ejército. Jefe del ejército. Manteniendo el cargo anterior. El cargo de jefe de inteligencia. ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que hace grave esto? Es que esta concesión que le hace Cristina Kirchner de que sea el jefe de inteligencia en los hechos de su gobierno,
viola por lo menos dos leyes de la democracia argentina. Una, la Ley de Defensa Nacional, y la otra es Seguridad Nacional. Las dos prohíben que las Fuerzas Armadas hagan inteligencia interna. ¿Qué es lo que había pasado? Que Cristina Kirchner, después de la firma del pacto con Irán, se enojó con lo que era la CIDE y le dio todo el manejo de la información a Milani, de la búsqueda de la información nacional y extranjera a Milani. Milani se llevó la mitad de la CIDE en su momento. Claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto haya pasado? Y porque uno no sabe si eso lo hizo como jefe del ejército, si lo hizo como privado, colaborando con Cristina Kirchner. Digamos, Milani fue uno es uno de los grandes pecados de Cristina Kirchner, porque además ella no podía ignorar, porque además se lo había dicho de alguna manera las abuelas de Plaza de Mayo en su momento, se lo había dicho, según comentó en estos días Horacio Berbisky, que tuvo una discusión muy áspera con ella en su momento por Milani. Es decir, Cristina Kirchner sabía qué era Milani, quién era Milani, o por lo menos que de qué se lo acusaba. Con una política tan amplia y profunda de derechos humanos que según ella llevaba adelante, lo que suena raro es que no obstante eso le haya entregado el poder no solo del ejército, sino también de la inteligencia del país. Bien, estaba pensando estos días, Joaquín, porque es un hombre joven Milani. Tiene 60... debe tener 60. ¿no? 60 años. Si llega a 60. 62. ¿Cuánto tiempo puede estar un hombre como Milani de 62 años en la cárcel si eventualmente es condenado, primero hasta el juicio, después condenado, manteniendo en secreto todo lo que sabe? Bueno, este es un tema importante porque además él está preso ahora por los delitos menores, que son secuestro y tortura. Después tiene la otra acusación, que es la muerte del soldado Ledo, que era su ayudante y que muere en Tucumán, ¿no? Y que por ese caso está procesado. Pero ante esta situación se le puede agregar la prisión también por el soldado Ledo. ¿Va a estar callado 10, 20 años? Digamos, yo creo muy poco probable que él salga en libertad, a pesar que apeló, y que creo que la Cámara Federal de Córdoba, que es la que tiene que ver con La Rioja, con la justicia de La Rioja, está decidiendo en estos días. Sí. Creo que no le van a dar la libertad, porque este es el precedente que hay en materia de delitos de lesa humanidad. Claro. Hay un código penal que a los delitos de lesa humanidad no le permite la libertad condicional, sino que los condena en el acto a prisión preventiva. Hay muchos militares, de hecho, que tienen con mucho menos argumentos que Milani, están presos hace mucho tiempo. Claro. Con lo cual creo que no va a tener la libertad, creo que va a ir ahí un juicio oral, y como todos los juicios orales, casi todos los juicios orales de los delitos de lesa humanidad salen culpables. No sé cuántos años le darán, pero digamos, es un hombre que ha entrado a la cárcel y difícilmente, según los antecedentes, salvo que se haga una excepción con él, según los antecedentes, difícilmente salga en libertad en los próximos años. Claro. Pero al revés de los otros militares, tiene una cuestión excepcional, y es que él maneja información de los últimos tiempos importantísima, porque fue el hombre que manejó toda la información que digamos, hasta que Cristina Kirchner se fue. Es que más de uno debe estar muy preocupado con la detención de Milani. Sobre todo del gobierno de Cristina, porque él fue quien entonces monitoreaba toda la información que le llegaba a la presidenta, no solo de sus opositores, de periodistas, sino también de sus propios funcionarios, de los propios dirigentes del peronismo, ¿no? Sí, justamente lo que puede hacer, porque hay una diferencia entre Milani y los grandes dictadores, digamos, que se sucedieron. Claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Aquellos porque hasta fueron presos, digamos, aceptando esa condena. Claro. Y se llevaron a la tumba, los dictadores, temas que sabían. Milani... Sí, pero eso, a ver, hay una diferencia clara, porque los dictadores eran, en serio, eran generales. Sí, sí. Este era subteniente, teniente, durante la dictadura militar. Ahora, lo que pasa es que esos generales, esos dictadores, no tenían información actual. Tenían información de aquella época, claro, pero no actual. Este tiene información de ahora, ¿no? Que debe incluir inclusive a sectores de la oposición de aquel gobierno, tal vez algún sector del oficialismo de ahora. Es decir, tiene una información muy amplia, porque manejó los servicios de inteligencia hasta hace un año y medio.
Milani es una bomba que puede explotar en cualquier momento y no se sabe los perdigones hacia dónde van a ir, ¿no? Clarísimo. ¿No? Gracias, Joaquín. Gracias a vos, Juan. Un placer, como Gracias. siempre.